Hebreos 11, versículo 1 y versículo 2. Me gusta pararlos y sentarlos, hermanos. Nada, es cierto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Reverencia, hermanos, a la palabra de Dios. Ok, hermanos, vamos a leerlos unidos. Versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Amén, hermanos. Vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, una cosa muy importante: el testimonio. Un testimonio, hermanos, que pudieron alcanzar, ¿quiénes? Los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Aquellas personas que relata Hebreos 11. Moisés, Noé, Abraham, Enoc, muchos hermanos, muchos hombres, muchas mujeres que por fe, dice la palabra de Dios, que obraron justicia, hicieron grandes cosas, hermanos, por causa de la fe. Pero lo que les quiero hablar esta noche, hermanos, es acerca del testimonio. El testimonio que ellos pudieron obtener por causa de la fe. Lo que propone este mensaje, hermanos, es poder obtener un testimonio de excelencia aprobado por Dios mediante la fe. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias, Padre. Estamos eternamente agradecidos contigo, mi Señor. Eres bueno, Padre. Señor, no nos merecemos, mi Señor, ser llamados tus hijos, Padre. Te somos infieles, mi Señor, y en verdad que tú eres fiel con nosotros. Tú no te puedes negar a sí mismo, Padre. Te damos gracias por ello, Padre, y esta tarde noche, mi Señor, te pedimos que nos hables, mi Señor, a través de tu palabra, a través del mensaje, Padre, que puedas utilizar a mi Señor, a este inútil siervo, Padre. También, mi Señor, que toques el corazón de los hermanos, Padre, toques mi corazón para poder obedecer tu palabra, mi Señor, hacer tu voluntad. Señor, que podamos entender el mensaje, Padre. Te damos las gracias por todo, mi Señor, y te pedimos, mi Señor, un espíritu de discernimiento, Padre, y comprensión. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, Dios demanda del cristiano una forma de vida agradable delante de Él. Y esta vida, hermanos, que llevamos es el testimonio que usted y yo vamos a mostrarle al mundo. Como nosotros nos comportemos y como nosotros somos en nuestra vida, es lo que le vamos a demostrar al mundo, como somos. Lo que hacemos es lo que somos. Si nosotros decimos que somos cristianos, vamos a hacer y vamos a hacer ver y hacer notar que somos cristianos. Amén. En Hebreos 11, hermanos, sin lugar a duda, es el salón de la fama de los héroes de la fe. Cada uno de ellos alcanzó un testimonio que el día de hoy es un ejemplo para nosotros. Cada persona, hermanos, escrita en Hebreos 11, si usted lo ha leído en su casa o aquí en la casa de Dios, hermanos, se da cuenta que son hombres y son mujeres verdaderamente que tenían fe y que por ellos, lee el versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos, hermanos. El tema de esta tarde noche, hermanos, se titula así: alcanzando el testimonio de la fe. Es increíble mirar, hermanos, a través de la Biblia, la vida de todos ellos. Es increíble, de verdad, yo me fascino cuando los leo, hermanos. No puedo comprender quizás cómo puede ser que ganaron reinos, hermanos, solamente por tener fe. Unos hombres carnales, unos hombres que son solamente polvo, pudieron hacer grandes cosas por causa de la fe y por la gracia de Dios, hermanos. Victorias obtuvieron, hermanos, lee el versículo 33 y 34. Dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. ¿Y todo por qué, hermanos? Por la fe, por la fe. Solo por eso, hermanos, sin lugar a duda, algo lograron por causa de su fe. Y ese logro es el testimonio que obtuvieron, hermanos. Ese testimonio que obtuvieron el día de hoy es el legado que han dejado aquellas personas. Todo lo que ellos hicieron, por gracia de Dios, está escrito en la palabra de Dios. Y solamente ellos alcanzaron el testimonio por la fe. Pero, hermano, usted me podrá decir, ¿qué tiene que ver la fe con el testimonio que yo voy a dar? Y usted podrá decir, yo creo que yo voy a hacer mi propio testimonio. Pero, hermano,
le voy a mostrar con la palabra de Dios lo que Dios me reveló a mí, cosa que por causa de la fe podemos obtener un buen testimonio. ¿Cómo es eso, hermanos? Lo vamos a ver, va a ver usted. Y es por ello, hermanos, que le voy a dar al menos 5 personajes de Hebreos 11, que por su fe alcanzaron un testimonio de excelencia. Vaya a Hebreos 11:4. Punto número 1, hermanos. El primer personaje, un testimonio de justicia con Abel. Hebreos 11:4. Dice la palabra de Dios: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Hermanos, se cree que Adán y Eva hablaban con Dios. No hay otra manera de que Dios se revelara con Adán y Eva si no fue por una voz audible. Se cree eso, hermanos, que Adán y Eva platicaban con Dios y Dios les revelaba qué sacrificios y qué tipos de sacrificios tenían que hacer ellos. Se cree también que Adán y Eva le mostraban a sus hijos, en este caso a Caín y a Abel, cómo tenían que hacer los sacrificios. Sabemos que a Dios le agradan los corderos. El mayor cordero, hermanos, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo importante, hermanos. ¿Por qué la palabra de Dios menciona que por la fe Abel fue justo? ¿Por qué Abel alcanzó la justicia? ¿Por qué Abel alcanzó un testimonio de ser justo? Por causa de la fe, hermanos. ¿Pero qué tiene que ver la fe con él? ¿Qué tiene que ver que él haya hecho un sacrificio? Le voy a decir, si Abel no hubiese creído que a Dios le agradaban los sacrificios en corderos, Abel no lo hubiera hecho. Sin embargo, Abel lo hizo porque creyó a Dios, creyó que a Dios le agradaban los sacrificios con corderos, y lo hizo, cosa que no hizo Caín. ¿Caín qué hizo? Caín creyó más en los frutos de su tierra, en sus propios méritos. Él labraba la tierra, hermanos, y dijo: yo creo que a Dios le va a hacer mejor que yo agarre de los frutos de la tierra y que se los dé como ofrenda. Eso era lo que él creía. Sus pensamientos, hermanos, si se dan cuenta, eran erróneos. Y es lo que muchas veces nos pasa, hermanos. Creemos que lo que Dios quiere de nosotros está mal y le damos lo que nos conviene. Le damos lo que nosotros creemos que está bien. Pero mientras Dios ya ha establecido lo que Él quiere, hay que hacer lo que Él quiere, hermanos. Dios les dijo desde un principio a Adán y a Eva: quiero que me sacrifiquen corderos. No hay otra manera, hermanos, de que a Dios le agradaran otros sacrificios que no hayan sido corderos. Y Abel logró darle el sacrificio correcto. ¿Por qué? Porque tuvo una fe, hermanos, que a Dios le agradaba eso. De otra manera no lo hubiera hecho. Dios no demanda algún tipo de ofrenda, hermanos, que no sea un cordero. Y Abel creía, hermanos, que esto era cierto, por eso alcanzó la justicia, sacrificando un cordero. Su fe logró dar el sacrificio correcto. Pero si no hubiese tenido fe, no hubiese dado ni un solo cordero. Hubiese hecho lo que hizo Caín, creer en sus propios méritos. Y es lo que pasa el día de hoy, hermanos, con aquellas personas del mundo. Gracias. Hermanos, las personas del mundo no creen que solamente depositando nuestra fe en el cordero podemos ser salvos. Cuando uno va a testificar, hermanos, de verdad me da una tristeza cuando le empiezo a testificar a una persona y aquella persona me dice: ¿así de fácil? ¿Así de fácil puedo ser salvo? No pueden creer, hermanos, que tan solo depositando su confianza en Jesucristo pueden llegar a ser salvos. No lo pueden creer. A fuerzas quieren meter sus obras, a fuerzas quieren desempeñarse en obrar en la ley, hermanos, y no pueden depositar su confianza en Cristo. Como Abel depositó su confianza en la palabra de Dios haciendo el cordero, y Caín depositó su confianza en sus obras. Ahora, hermano, la fe obró para que Abel hiciera un sacrificio. Le pregunto esta noche, hermanos, ¿qué está obrando su justicia en usted? ¿Qué frutos, qué sacrificios le está dando a Dios? Si en verdad creímos a Dios, hermanos, si en verdad recibimos un día al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces nosotros tenemos que mostrar esos sacrificios que nosotros verdaderamente creemos que le agradan a Dios. Pero estamos mostrando, hermanos, ese testimonio de justicia. Los vecinos, hermanos, pueden saber que usted es una persona justa. Sus familiares, hermanos, saben que usted es una persona justa.
Pero no porque usted diga, yo soy salvo por la fe en Cristo, no por eso, sino porque sus hechos, hermanos, van a decir que usted es una persona justa. No por nuestra boca, porque, ¿cómo dice el dicho? De boca para afuera, de labios para afuera, hermanos. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón? Pero Dios sabe lo que hay en el corazón y lo que hay en tu corazón. Si tu corazón es justo, si tu vida es una vida justa, hermano, entonces vas a mostrar justicia. Hacer justicia y misericordia, dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. Hay que mostrar, hermanos, nuestro testimonio como verdaderas personas justas. ¿Cómo le prueba al mundo, hermanos, que usted es justo? ¿Cómo se lo prueba? Le hago la pregunta, hermanos. Al menos yo sé que soy justo, pero el mundo lo sabe, hermanos. Yo puedo dar testimonio de que el mundo sabe que yo soy justo. Yo puedo dar un testimonio diciendo, el día de hoy yo puedo decirte con mis hechos de que soy una persona justa. Ese es el testimonio, hermanos, de justicia. Lo que la gente ve en usted, lo que Dios ve en usted. Y quizá podrá decir, ay, yo sé que yo soy justo y esto me basta. Yo vivo en la gracia y a mí no me importa lo que el mundo piense. Pero hermanos, a Dios le importa lo que el mundo piense porque porque usted va a dar cuenta por el mundo. Y si usted dio un mal testimonio delante del mundo, va a dar cuentas usted con Dios. Amén. Hermanos, usted ya es una persona justa. Gracias a Dios. Yo no sé quién, hermanos, quién no ha aceptado a Cristo en su corazón de los que están aquí, pero le invito a que acepte a Cristo en su corazón. De esa manera obtendrá la justicia, hermanos. No por ningún hecho, no por ninguna obra que usted haga se va a salvar, hermanos, sino por la fe que deposita en Jesucristo. Como lo hizo Abel, hermanos, depositó su confianza en que Dios quería un cordero y así lo hizo. Su fe obró justicia, hermanos. Ve el punto 2. Un testimonio, el primero es un testimonio de justicia con Abel. El segundo, un testimonio de agradar a Dios en Enoc. Ve a Hebreos 11:5. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? De haber agradado a Dios, hermanos. Hermanos, sabemos lo que pasó con la vida de Enoc. Según Génesis 5:24, si quiere léalo, hermano, véalo conmigo. Génesis 5:24. Dice la palabra de Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5 dice que Dios se lo llevó, que fue traspuesto para no ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, antes que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabemos lo que pasó con su vida, desapareció, hermanos, pero es de pensarse que algo tuvo que hacer Enoc para que Dios se lo llevara. No nada más se lo llevó porque era una persona bonita, no, hermanos. Dios se lo llevó porque Enoc agradaba a Dios. Enoc daba testimonio al mundo de que tenía temor de Dios. ¿Y qué es agradar a Dios, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Obedeciendo. No había ley en este entonces, pero sí había preceptos que Dios mandaba audiblemente a aquellas personas. Dios demandaba cosas, hermanos, a aquellos antiguos y ellos tenían que obedecer. Que por cierto, hermanos, si se da cuenta, en la genealogía de Génesis capítulo 5 es la única persona que dice, agradó a Dios. Yo creo que aquí da énfasis, hermanos, a Enoc, porque fue una persona verdaderamente que obedecía a la palabra de Dios, que obedecía a Dios, que quería agradar a Dios, que era una persona obediente. Un testimonio de agrado, hermanos, de agrado a Dios. Era una persona con una fe inmensa, la cual fe obró para que Enoc agradara a Dios. Y de esa manera Dios llevárselo. Antes que Dios se lo llevara, Enoc tuvo que hacer algo para que Dios se lo llevara, es obvio. Pero él agradó a Dios por su fe. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo su fe logró obrar en él? Les voy a decir, y creo que ya se los he dicho, hermanos. Por ejemplo, decía esto Enoc, yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Y si Dios está conmigo en este lugar, voy a tener temor, entonces voy a querer obedecerle y voy a querer agradarle, porque sé que está conmigo, aún en la intimidad, hermanos.
Aún en lo más oscuro, aún en lo más oculto que nosotros podemos estar, debemos de pensar que Dios está con nosotros. Es un Dios omnipresente, está en todo lugar, hermanos. Por eso, hermanos, no pudo agradar a Dios. De otra manera, si él hubiera dicho, yo no creo que Dios esté conmigo, yo no creo que Dios exista, yo no creo que Dios esté en todo lugar, aunque pueda ver en el techo, aunque me pueda ver en todos lados, yo no creo eso. Si Enoc no creía eso, hermanos, no hubiera agradado a Dios, porque el versículo 6 luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc no iba a agradar a Dios si no tenía fe. Tuvo que haber fe, hermanos, para que Enoc agradara a Dios. Y usted podrá decir, ay, sí, yo tengo mucha fe en Cristo, yo tengo mucha fe en Dios. Pero hermanos, si tenemos fe nosotros, entonces demostremos nuestro temor. Demostremos que sabemos que Él está presente con nosotros, hermanos. Amén. Es de esperarse, hermanos, que alguien que agrada a Dios es por su obediencia. Él obedecía por su fe. Enoc tenía una fe en Dios, hermanos, inigualable. Él tenía temor, él tenía obediencia. Él sabía que no podía esconderse de Dios, hermanos. Él no se escondía de Dios. Por eso Dios se lo llevó de este mundo pecador. Amén, hermanos. Por ello, hermanos, Dios se agradó de Enoc. En toda su vida mostraba su temor. Yo creo que no nada más en cuando iba, digámoslo así, a la iglesia. No nada más agradaba por momentos, por lapsos. No, hermanos, en toda su vida agradó a Dios. Y por eso Dios se agradó de Enoc. Él se ganó el testimonio que su fe hizo que agradara a Dios, hermanos. Una fe que agradó a Dios, hermanos. Una fe que puede obtener un testimonio de agrado a Dios. Amén, hermanos. Verdaderamente nosotros, hermanos, si queremos ser buenos cristianos, debemos agradar a Dios. Y para eso tenemos que tener fe. Fe que Él está presente. Amén. Vea el punto 3, hermanos. Un testimonio de una familia salva por Noé. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Qué tiene que ver la fe con mi familia salva? Mira, vea Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, ¿ya lo tiene, hermano? Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hermanos, Dios le dice a Noé que habría una lluvia y por esa razón Dios le ordenó hacer un arca para su familia. Pero la fe aquí, hermanos, es que no había llovido desde hace 2000 años. Dice la palabra de Dios que para que hubiera los árboles crecido tenía que salir un rocío, un vapor del suelo. Y así, hermanos, los árboles crecían, había agua, hermanos, pero no había lluvia. Por 2000 años no llovió. Desde la creación hasta Noé no había llovido. Entonces Noé, por fe, algo que no se veía, tenía que creer que iba a llover. ¿Sabes qué, Noé? Va a llover 40 días y 40 noches. ¿Sabes qué, Noé? Y como va a llover, voy a raer a toda la raza humana de la tierra, y solamente como tú eres justo, quiero que tú hagas un arca y metas a tu familia. Y Noé, ¿pero qué es la lluvia? ¿Cómo me dices que va a caer agua? ¿Cómo me dices que se va a inundar todo el mundo sobre la faz de la tierra y no se va a ver nada? ¿Cómo me dices eso, Dios? Y yo nunca he visto eso. Fue su fe, hermanos, la que hizo creer que iba a hacerlo Dios. Por su fe, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:7, con temor aparejó el arca, hizo el arca. ¿Para qué? Para que su casa se salvara, hermanos. Un testimonio de una familia salva. Y le voy a decir, hermanos, ¿por qué digo esto? Si Noé no hubiese tenido fe en que iba a llover, si no hubiese tenido fe en que Dios es justo para cumplir, Noé no hubiese hecho el arca. A Noé le hubiera valido, hermanos, 50 centavos la palabra de Dios si él no hubiese creído. Pero Noé creyó, hermanos. Era importante la palabra de Dios. Noé creyó la promesa que le hizo Dios a Noé. Noé creyó que iba a llover aunque no se veía.
Aunque Dios le diga a usted, ¿sabe qué? Te pido esta cosa, te pido que hagas esto. Y aunque sea lo más difícil y no sea creíble, hermanos, usted tiene que depositar su fe en que Dios le ordenó y usted lo tiene que hacer. ¿Y por qué esto, hermanos? Después de que hizo el arca, empezó a llover, hermanos, sabemos. ¿Y qué pasó? Noé metió a su familia al arca. Pudo salvar a su familia. Pudo salvar, hermanos, a una familia que quizás se iba a hundir en el mar, hermanos. Pudo salvar a una familia perdida. Mire, hermanos, el arca el día de hoy es Cristo. Si usted tiene fe, hermanos, en que Jesucristo puede salvar a su familia va a ser salva. Pero no nada más porque usted diga, yo creo en Cristo y por eso mi familia va a ser salva. No, la salvación no se hereda. La salvación no se pasa de fe en fe. No. Lo que quiere decir aquí Dios es de que si tú tienes fe, vas a hacer algo para que tu familia sea salva. No nada más te vas a quedar de brazos cruzados, porque Noé no se quedó de brazos cruzados, hermanos. Noé trabajó duro. Noé tuvo que trabajar años, hermanos, arduamente, con sudor, fuerza y quizás lágrimas, hermanos, para que su familia se salvara. No fue una cosa sencilla, hermanos. No fue una cosa de un día, una semana, un mes. Yo creo, hermanos, que si Noé tenía fe, por eso hizo el arca. Si Noé no hubiese creído a Dios, Noé no hubiese hecho nada. ¿Sabía, hermanos, que Noé le costó años el arca? Si usted piensa, hermanos, que su familia no es salva porque ha orado por 1 año o 2 años, eso no es nada, hermanos. Si no obramos para que nuestra familia sea salva, hermanos, entonces Dios no puede obrar. Cuando Dios dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, escuche la primera palabra, cree en el Señor. Cree, fe, otra vez fe, hermanos. ¿Qué tiene que ver la fe aquí? Que la fe va a hacer a que usted obre, que usted pueda llevar a su familia a los pies de Cristo. No nada más es de que Señor, yo creo, ahora por favor salva a mi familia. No, hermanos, hay que trabajar para que nuestra familia sea salva. Amén. Quizás, hermanos, algunos de aquí llegamos porque nuestra familia nos trajo a los pies de Cristo. Quizás no, hermanos, pero ahora nos corresponde a nosotros traer a nuestra familia, hermanos, al arca, a Cristo, antes de que se inunden, antes de que se ahoguen, hermanos, con fe. ¿Pudo Noé alcanzar ese testimonio, hermanos, de una familia salva? Hermano, ¿tu familia ya es salva? Yo no sé, hermanos, de verdad es una tristeza, hermanos. De verdad, yo me siento muy mal cuando hay un hermano y su familia es inconversa, o cuando llega solo a la casa de Dios, hermanos. Es una tristeza, de verdad. Nosotros como hermanos quisiéramos que cada familia de cada hermano sea salva, pero no podemos hacer nada mientras no vamos y le testificamos, hermanos. Amén. Les exhorto, hermanos, para que obremos con nuestra fe, para que nuestra familia venga a los pies de Cristo, hermanos. No hay otra manera. Punto número 4. Ve a Hebreos 11:8. Un testimonio de bendición en Abraham. Hebreos 11:8. Ya se me fue el tiempo, me quedan 10 minutos. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Le repito, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Hermanos, Abraham es uno de los personajes más bendecidos en toda la historia antigua. El testimonio de Abraham es un testimonio de una vida bendecida, fundada, hermanos, una vida bendecida fundada en su fe. Ve a Génesis capítulo 12, 1, 2 y 3. Vamos a ver qué pasó aquí con la fe de Abraham, que hizo que Dios bendijera, hermanos, su vida. Génesis 12, del 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿Cuántas bendiciones menciona aquí, hermanos? Bastantes. Y solamente porque Dios le dio una ordenanza. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vete. Este verbo, hermanos, es una acción, es una orden. Un mandato de Dios. Orden. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. Por ello, hermanos, Dios le da estas bendiciones. A él se le dio la promesa de la tierra prometida, de la tierra que fluía leche y miel. A él se le dio la simiente, hermanos, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. A él se le dio, hermanos, la nueva tierra. A él se le prometió, hermanos, esa simiente espiritual que ahora somos nosotros. Se le prometió una parentela enorme, hermanos. Es más, dice la palabra de Dios que era un hombre riquísimo. ¿Pero por qué, hermanos? Su obediencia. Pero atrás de su obediencia hubo fe. Fíjese bien, si Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿quién me habla? No, yo no creo, son voces en mi mente. No, hermanos, creyó que era Dios, obedeció a Dios. La orden que Dios le dio a Abraham, Abraham la obedeció. Su fe obró para que él obedeciera. Si Abraham hubiese tenido fe en Dios, no hubiese obedecido. Otra vez la fe, hermanos. Bendiciones celestiales, bendiciones terrenales, y todo por su fe. Su fe obró obediencia. Y de esa manera, hermanos, pudo salir de Ur de los Caldeos. Y como obedeció, Dios le dio toda clase de bendiciones. Hermanos, si usted es un cristiano obediente, Dios no es injusto. Dios le va a bendecir. En el momento que sea, hermanos, Dios le va a bendecir. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de obediencia, hermanos. De que tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice para que podamos ser bendecidos. Si Dios nos ha dado una orden, hermanos, cuidado, porque tenemos que obedecer. Amén. El día de hoy, hermanos, podemos ver que ha dejado un testimonio Abraham, donde vemos que su vida fue grandemente bendecida. Y es conveniente preguntar, hermanos, en este punto, en este cuarto punto de un testimonio de bendición en Abraham, es conveniente preguntar, ¿su vida está siendo bendecida, hermanos? No nada más económicamente, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Habla de gozo, habla de frutos en el espíritu, hermanos. Habla de felicidad, habla de templanza. Habla de que Dios te va a bendecir no solamente en el dinero, hermanos, porque eso pensamos muchas veces. Dios me está bendiciendo porque tengo esto. No, hermanos. Habla de bendiciones también emocionales, hermanos, celestiales quizás. También, hermanos, ¿cuántos galardones tenemos en el cielo? Yo no sé, pero por lo que nosotros obramos es lo que vamos a tener en el cielo. Por nuestra fe, porque sabemos que tenemos que obedecer a Dios. Y esa obediencia, hermanos, va a pasar al tribunal de Cristo. Se va a convertir quizá en oro, hermanos, o quizá en hojarasca. Es lo que nosotros vamos a tener celestialmente, hermanos. Puede levantarse el día de hoy y decir, yo tengo una vida bendecida como la de Abraham. Yo no sé, pero no sé si podemos levantarnos a decir eso, hermanos. Por cierto, la obediencia le costó dejar a sus padres, a su familia, a su tierra. Obedecer, quizá usted puede decir que no es fácil, hermanos, pero no sabemos qué había en el corazón de Abraham. Quizás a Abraham le agradó obedecer y le fue fácil obedecer porque amaba a Dios. Pero, hermanos, si obedecemos, tenemos que dejar algunas cosas. A Dios le agradan esos tipos de sacrificios. Ese tipo de obediencia, hermanos, donde nosotros hacemos un sacrificio por obedecerlo. Y Dios recompensa, hermanos. Esa es la bendición que Dios nos va a dar. Por eso Abraham tuvo bendiciones en su vida. Dios quiere un cierto tipo de sacrificio en la obediencia, pero cuando tienes fe, le será fácil obedecer, hermanos. Sabrás que Dios estará presente en cualquier lugar. Sabrás que Dios te va a seguir, aunque esté, hermanos, en lo más oscuro, cuando tú obedezcas. Amén. Es importante, hermanos, la fe para poder obedecer a Dios. Y de esa manera, Abraham pudo lograrlo. Pudo tener un testimonio donde podemos ver bendiciones en su vida, hermanos. Último punto, vea Hebreos 11:11. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido.
Hermanos, Sara, esposa de Abraham, una mujer estéril, una mujer que tenía 90 años, una mujer que ya había cesado el costumbre de las mujeres, quería un hijo. Yo no le puedo decir a esto, hermanos, cosa sencilla. Yo le tengo que decir milagro de Dios, algo que hizo Dios con Sara. Fue un milagro lo que hizo, hermanos, Dios con Sara. Pero lo hizo, hermanos, porque Sara tuvo fe. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:11, creyó a Dios y por eso Sara obtuvo a Isaac. Amén. Analícelo bien, hermanos. Una mujer, analícelo bien, por favor. Póngase a pensar, imagínenselo, una mujer de 90 años, estéril, teniendo un hijo. Te lo dice Dios, se lo dice Dios a usted, hermanos, se lo dice Dios a mí. ¿Sabes qué? Tienes 90 años, a mí como hombre, por ejemplo, Abraham tenía 100 años, vas a tener un hijo. ¿Qué pasó con Sara? Se empezó a reír. ¿Qué pasó con Abraham? Se empezó a reír, hermanos. Al principio fue incrédula Sara. Escuche bien esto, al principio fue incrédula Sara. Se rió porque no creyó. Luego lo analizó, que era la palabra de Dios y que tenía que creer en que Dios era fiel. Y que lo que estaba prometiendo era su palabra. Por eso luego lo creyó y Sara tuvo un hijo. Creyó, hermanos, al final creyó. No me queda nada más que decir, hermanos, que Dios obró milagrosamente. Lo que Dios hizo en Sara, eso fue un milagro. Fue un hecho, hermanos, trascendental. Dios tuvo que quitar todas las leyes de la naturaleza para poder hacer esto, hermanos. Dios va a obrar de cualquier manera cuando usted tenga fe. Dios le va a contestar las peticiones especiales que usted tiene cuando usted tenga fe. Dios podrá obrar cualquier cosa, hermanos. Créalo cuando usted tenga fe. Aún así sea la petición más lejana que usted tiene, lo inalcanzable, Dios lo puede hacer porque usted va a tener fe. Sin fe es imposible, hermanos. Yo no sé qué hubiera pasado en la vida de Sara si Sara no hubiera tenido fe. Yo no sé qué hubiese pasado, pero una cosa sí sé, que Sara tuvo fe y tuvo un hijo a los 90 años y siendo estéril. Milagro, hermanos. Y es lo que el mundo perdido puede ver en usted. Las cosas, las maravillas, los milagros que Dios hace en su vida. Ahorita que vi a la hermana Aurora me acordé de su hijo Josué. Se cayó del segundo piso, hermanos. Son milagros de Dios. No le pasó nada. Amén. No le pasó nada, hermanos. Yo creo que sus papás tienen una fe en Dios, hermanos. Una fe que saben que se van de la casa, se van a trabajar y cuando regresen ellos creen que Dios los va a cuidar para que ellos estén bien. Eso creyeron. Yo no sé, hermanos, qué había pasado por la mente de la hermana Aurora, el hermano Alfredo, pero Dios obró, hermanos. Ellos tenían fe. Y yo creo, hermanos, que Dios no lo quiera, pero si hubiese pasado algo en la vida de Josué, Dios hubiese obrado si ellos seguían teniendo la misma fe. Dios hace milagros, hermanos. Hasta el día de hoy, ese muchacho puede dar testimonio de que hizo un milagro en su vida por causa de sus padres quizás o por sus abuelos. Nuestro pastor, el hermano Rebolledo, hermanos, Dios cuida también a las familias. Dios cuida también a nosotros cuando tenemos fe. Dios obra milagros, hermanos, cuando tenemos fe. Hermano, ¿sabe usted que si usted deposita tu fe en Dios, Él es capaz de obrar milagrosamente? ¿Usted lo sabe, hermanos? ¿Usted lo sabe verdaderamente que Dios obrará cualquier cosa, hermano, si usted tiene fe? Le reto, hermano, a que si usted tiene una petición especial en su corazón, inalcanzable, hoy la ponga a los pies de Cristo, hermanos. Y diga, Señor, yo creo que tú vas a poder. Solamente, hermanos, así Sara obtuvo un testimonio de milagro, hermanos. Solamente así, en su fe. Su fe fue el fundamento para que Dios obrara. Mire el testimonio de Sara nada más, hermanos. Dios puede obrar milagrosamente en su vida. Dios puede contestar su petición. Dios puede ser conmovido cuando ve su fe para darle cuanto lo que usted quiera, siempre y cuando esté bajo su voluntad y tenga fe. Pero, hermanos, qué hermoso es cuando el mundo mira lo que Dios hace en nosotros, cuando el mundo mira los milagros que hay en nosotros, porque Dios nos bendice, porque Dios obra en nosotros por nuestra fe, hermanos. Este hombre es cristiano.
Esa mujer es cristiana porque yo veo que Dios obra en él. Yo veo los milagros que Dios hace en su vida. Cómo ha restituido su familia, cómo ha restituido su vida, su salud, hermanos. Cómo Dios obra en su vida grandemente. Yo lo puedo ver. Eso dice el mundo de usted. Ese es el testimonio, hermanos, que le está dando el mundo. Esperemos, hermanos, y así seamos en nuestra vida, que queremos testimonios de esa manera, hermanos, tan grandes, tan firmes, tan fuertes, hermanos, que el mundo glorifique a Dios por causa de nuestra fe y de Dios principalmente. Conclusión, hermanos. Solamente fueron 5 personajes de tantos en Hebreos 5 que por la fe alcanzaron grandes cosas, grandes testimonios. Solamente 5, imagínense. Creo tiene 40 versículos y 40 versículos hebreos, solamente ocupamos como 9. Imagínense, hermanos, cómo puede obrar Dios en su vida si usted tiene fe. Esperemos, hermanos, que hayamos comprendido el impacto que tuvo la fe en ellos. Todos ellos alcanzaron un testimonio de excelencia por su fe. Cada testimonio diferente, Dios obrando en diferentes maneras, hermanos. Sin fe, nada de lo que ellos tenían hubieran poseído. Nada, Dios no hubiera hecho nada si no hubiesen tenido fe. Sin su fe Dios no hubiese obrado. Ellos ahora no son ejemplos, hermano, pero ¿sabe qué? Usted también puede ser ejemplo. Yo puedo también ser ejemplo, y la iglesia de Latito puede ser ejemplo de testimonios, hermanos, de testimonios grandes por nuestra fe. Amén. Que nuestro fundamento, hermanos, que nuestro apoyo sea la fe en Dios y en el Señor Jesucristo, hermanos. Alcancemos un buen testimonio por nuestra fe en Dios. Oremos, hermanos.